Bueno, en este video vamos a estudiar el concepto de sucesión y serie en variable compleja. Eh, Antes de iniciar, quiero resaltar que los conceptos de tanto de sucesiones como series y series de potencias que sigue en el próximo video se trabajan de la misma forma que en la variable real. Entonces, por lo tanto, los criterios de convergencia, los teoremas que se estudiaron en la variable real en el curso de cálculo integral en relación a sucesiones y series de potencias, eh, también se utilizan para determinar la convergencia o divergencia de las sucesiones y de las series acá en la variable compleja. Entonces, empezamos definiendo qué es una sucesión. Una sucesión no es más que, al igual que en la variable real, será una función z cuyo dominio son los números naturales y su codominio son los números complejos. Y tal que para un número natural que yo le asigne n, entonces a ese número natural le vamos a asignar el número complejo z sub n. Este número complejo z sub n, pues lo vamos a escribir de la forma x sub n más i por y sub n. Es decir, tendrá una parte real x sub n y la parte imaginaria será y sub n. Hay que resaltar que x sub n y y sub n son funciones, son sucesiones también que dependen de n. Por ejemplo, podríamos tomar como un primer ejemplo la sucesión n sobre n más 1 menos i sobre n. ¿Quién es esta sucesión? Pues será la sucesión de números complejos cuando n vale 1, entonces nos quedaría un medio menos i. Cuando n vale 2 nos daría 2 tercios menos i medios. Cuando n vale 3 nos da 3 cuartos menos i tercios y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces noten que en este caso x sub n, que es la parte real, es la sucesión n sobre n más 1. Y y sub n, que es la parte imaginaria de la sucesión, será la sucesión menos 1 sobre n. Entonces, en este caso la sucesión xn se compone de dos sucesiones, de la sucesión x sub n y la sucesión y sub n, que son sucesiones en variable real. Por esa razón es que decimos que los criterios que utilizábamos en la variable real también se utilizan acá en la variable compleja. Entonces, por ejemplo, de aquí podemos concluir el siguiente resultado. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de x sub n nos da, digamos, un número a, y el límite cuando n tiende a infinito de y sub n nos da un número b, entonces podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de z sub n, que es x sub n más y sub n, pues será el número complejo a más i por b. Es decir, nosotros podemos determinar
cuál es la convergencia de la sucesión X sub n, cuál es la convergencia de la sucesión Y sub n, y el resultado de la convergencia de la sucesión Z sub n serán los valores donde converja la parte real y la parte imaginaria. Por ejemplo, para el anterior ejemplo que teníamos, que era la sucesión n sobre n más 1 menos i sobre n, entonces sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, que es la parte real, es el límite, pues nos da 1, y el límite cuando n tiende a infinito de la parte imaginaria, que es la sucesión menos 1 sobre n, este límite nos da 0. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión z sub n, que es n sobre n más 1 menos i sobre n, pues este límite va a ser igual al límite de la parte real, que es 1 menos i multiplicado por el límite de la parte imaginaria, que es 0. Es decir, que esa sucesión se acerca al número real 1. ¿Mm? Ahora, este resultado que tenemos acá también se puede decir que si el límite, ya sea de la parte real o de la parte imaginaria, no existe, es decir, la sucesión diverge, entonces basta con que una de ellas sea divergente, entonces el límite de la sucesión en variable compleja z sub n es divergente. ¿Mm? Por ejemplo, digamos que tenemos la sucesión n cuadrado menos i sobre n. Entonces, en este caso, tenemos que x sub n es n cuadrado y que y sub n es menos 1 sobre n. Entonces, esta sucesión, la sucesión de x sub n, es divergente. ¿Por qué razón? Porque el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado, esto es infinito, lo que implica que la sucesión x sub n diverge. Ya con una, ya sea la parte real o la parte imaginaria, que sea divergente, entonces ya se puede concluir que la sucesión en variable compleja n cuadrado menos i sobre n también diverge. ¿Mm? Entonces, y pues ustedes pueden revisar la teoría sobre las propiedades de sucesiones, sobre la acotación de sucesiones, sucesiones acotadas, monótonas, crecientes, decrecientes, etc. Y se aplica de la misma forma que en la variable real. ¿Mm? Vamos a pasar entonces ahora al concepto de serie. Entonces, ¿qué va a ser una serie? Una serie no es más que la suma de los elementos de una sucesión, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, la sucesión a sub z sub n, que es z1, z2, z3, etc., entonces la serie la vamos a denotar como la suma infinita
de esos términos. Es decir, desde n igual podemos empezar aquí desde 0, desde 1, desde 5, desde el número que queramos. En este caso la voy a empezar desde 0. Entonces la suma desde n igual 0 hasta infinito de z sub n, esto me va a representar una serie. La suma de los términos de una sucesión. Esa sería la definición de una serie, ¿no? Una suma infinita. Entonces, ¿quién es esta suma? Pues este es z sub 0, z sub 1, etc. ¿no? Z sub n es una suma infinita. Al igual que en la variable real, z sub 0 me representaría el primer término de la suma, z sub n el enésimo término de la suma. Ahora, la definición de convergencia de una serie es la misma que la de la variable real. Una serie es convergente si la sucesión de sumas parciales de esa serie converge, ¿no? Es decir, si nosotros definimos la sucesión S1 o S sub 0 mejor, S sub 0 como el valor Z sub 0, a S sub 1 lo voy a definir como la suma de Z0 más Z1, S2 será la suma Z0 más Z1 más Z2 y así sucesivamente, es decir, S sub n me va a dar Z0 más Z1 más hasta llegar a Z sub n, los n primeros términos de la serie. Entonces, estos valores de Z me están formando una sucesión, ¿sí? A esa sucesión se le llama la sucesión de sumas parciales. ¿Y quién es la sucesión de sumas parciales? Pues no es más que la sucesión S sub n, ¿no? Que sería S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub n, etc. Y tenemos lo siguiente, que si la sucesión de sumas parciales S sub n converge, entonces la serie también converge. Y lo mismo, si la sucesión de sumas parciales diverge, entonces la serie diverge, ¿no? Y si S sub n, si la sucesión de sumas parciales converge a un valor a más b por i, entonces la serie, esa suma es igual a a más b por i. ¿Mm? Pero recordemos de las series en variable real que no siempre uno puede calcular esa sucesión de sumas parciales para determinar a qué valor converge. Por lo tanto, no siempre se puede calcular la suma infinita de una serie. ¿Mm? Muy bien, entonces para establecer si una serie converge o diverge, pues se utilizan los criterios de convergencia de la variable real. De la misma forma que en la variable compleja, ¿no? En la variable compleja los utilizamos de la misma forma que en la variable real. Por ejemplo, el criterio de la integral, las series P, series geométricas, el criterio de comparación directa, criterio de comparación en el límite, el criterio del cociente, el criterio de la raíz, etc. Y los teoremas que se habían estudiado
en la variable real. ¿Mm? Entonces, en lo que sigue del video vamos a determinar la convergencia y cuando sea posible calculamos la suma de diferentes series en variable compleja. No siempre en Z sub n va a estar definido explícitamente la parte real y la parte imaginaria. De pronto podemos tener como una potencia n, como potencia n de la serie. Entonces ahí nos vamos a determinar si es cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de la serie. Entonces ahí nos tocaría como trasladar el concepto de la serie en variable real a identificar si tiene alguna forma acá en la variable compleja. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con algunos ejemplos y todos estos ejemplos, el objetivo va a ser determinar si la serie es convergente o divergente y si converge, bajo qué, eh, en dónde sería la convergencia. ¿Mm? Entonces, como primer ejemplo, vamos a tomar la serie desde n igual 0 hasta infinito de 1 más i sobre 3 menos 4i y todo esto a la n. Noten que 1 más i dividido entre 3 menos 4i es un número complejo de la forma a más b por i, digamos un número z. Y entonces tenemos un z elevado a la n. En este caso, pues no podemos identificar cuál es la parte real, es decir, para la serie x z sub n no podemos identificar quién es x sub n y quién es y sub n, la parte real de la serie y la parte imaginaria, para que, como lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores, basta con el límite identificar si converge o diverge. En este caso no lo podemos hacer, entonces vamos a traer un resultado de la variable real acá a la variable compleja. ¿Sí? Entonces, esta serie que está aquí en variable compleja es una serie geométrica. ¿Sí? Porque noten que esta serie se parece a la serie, sería una serie de la forma n igual a 0 hasta infinito de un número z elevado a la n. ¿Quién es z? Pues z es el resultado de operar 1 más i dividido entre 3 menos 4i. Y sabemos de la variable real que esta serie converge y converge a una suma, a la suma 1 sobre 1 menos z. Sí, y entonces, ¿cuál era el criterio de convergencia que se tenía en la variable real? Que el valor absoluto del número de la base de esta potencia, en este caso es z, sea menor que 1. Pero en los números complejos el valor absoluto no tiene sentido. Entonces acá vamos a decir que si el módulo de z es menor que 1. Entonces una serie geométrica pues será de esta forma, ¿no? Entonces la serie geométrica z elevado a la n converge a la suma 1 sobre 1 menos z si el módulo de z es menor que 1. Entonces en este caso, pues en este ejemplo, tenemos que z sería el número 1 más i dividido entre 3 menos 4i. Para determinar la convergencia de esta serie, basta con hallar el módulo de z. Entonces, ¿quién sería el módulo de z? Pues sería el módulo de 1 más i sobre 3 menos 4i. Aplicando propiedades de módulo, tengo 1 más i módulo sobre módulo sobre el módulo de 3 menos 4i. El módulo de 1 más i es raíz cuadrada de 2. El módulo de 3 más 4i sería 5. Y entonces el resultado me quedó
raíz de 2 dividido entre 5. Y ese número pues obviamente es menor que 1. Entonces si el módulo de z, que es 1 más i sobre 3 menos 4i, nos dio menor que 1, eso significa que la serie converge. Y podemos hallar su suma. ¿Sí? ¿Y cuál es la suma? Y su suma es, entonces, ¿a dónde converge? Pues converge a la suma 1 sobre 1 menos el valor de z, que sería 1 más i sobre 3 menos 4i. Bueno, a ustedes les queda como ejercicio, pues, de identificar cuál es el valor de la suma de esta serie. Por el momento, pues nos vamos a remitir únicamente a determinar si la serie que exponga en este video es convergente o no. Y así también hacemos un resumen de los criterios de convergencia que se miraban en la variable real. Vamos con otro ejercicio. Vamos a determinar si la serie, cuando n vale 1 hasta infinito, de 1 sobre raíz de n más 3i sobre el factorial de n converge o diverge. ¿Sí? En este caso, pues si sabemos, conocemos quién es la parte real. En este caso, pues la parte real es x sub n sería 1 sobre raíz de n y la parte imaginaria y sub n es 3 sobre el factorial de n. La serie, y miren que la raíz y que la serie x sub n es una serie p, es una serie de la forma 1 sobre n a la p. La serie x sub n es una serie p con p igual a un medio, es decir, menor que 1. Y en una serie p recordemos que si p es menor que 1, la serie diverge, ¿no? Menor o igual, ¿no? Es el criterio, ¿no? Si el p es menor o igual que 1, la serie diverge. Entonces aquí, con p menor que 1, luego, por el criterio de las series p, la serie x sub n diverge. Y lo que habíamos dicho antes, si una de las dos diverge, ya la serie propuesta diverge también, ¿no? Entonces, así, la serie diverge. A pesar de que, si ustedes miran, la serie para y sub n es una serie convergente. Pero con que una de las dos sea divergente, entonces ya podemos decir que la serie diverge. Vamos entonces con otro ejemplo. Vamos a tomar la siguiente serie. Entonces, a veces en algunas series podemos hacer operaciones para identificar la parte real y la parte imaginaria. Por ejemplo, esta. La serie de i elevado a la n sobre raíz de n. Entonces, determinemos si esta serie converge o no. Pues podemos utilizar criterios, por ejemplo, criterio de la raíz, criterio del cociente en este tipo, pero
Cuando tengamos potencias de i, por ejemplo, que tengamos el término y el factor i a la n, entonces seguramente esta serie se la puede dividir en dos. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos esta serie sería cuando n vale 1, nos quedaría i sobre raíz de 1, menos cuando vale 2, nos quedaría i cuadrado, que es menos 1 sobre raíz de 2. Cuando vale 3, i al cubo es menos i sobre raíz de 3. Bueno, el siguiente término sería más 1 sobre raíz de 4. El siguiente término nos quedaría más i sobre raíz de 5. ¿Mm? Y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, si nosotros asociamos los que tienen la parte real y la parte imaginaria, entonces esto nos queda. En la parte real tenemos menos 1 sobre raíz de 2. El siguiente es más 1 sobre raíz de 4. El siguiente, si ustedes lo desarrollan, es menos 1 sobre raíz de 6. Y el siguiente, para que lo vean, 1 sobre raíz de 8, para que miren la generalización, y así sucesivamente. Ahora, en la parte imaginaria voy a sacar como factor común la i. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos 1 sacando factor común i. En el otro tendríamos menos 1 sobre raíz de 3. Noten que estoy sacando factor común i de este término, de este término, de todos los que tengan i. Entonces nos quedaría 1 menos 1 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 5. Voy a escribir otros dos términos más que no están ahí, pero que ustedes los pueden hallar para que miren cómo queda, cómo queda la parte imaginaria. El siguiente término es menos 1 sobre raíz de 7. El otro sería menos 1 sobre 1, perdón, sobre raíz de 9, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en la parte real, como tenemos alternancia de signos, menos, más, entonces podemos observar que la primera es también una serie. Sería la serie, para que empiece negativa, la voy a empezar desde 1, desde n igual 1 hasta infinito, de menos 1 a la n. Esto hace que empiece con negativo, siguiente sea positivo, ¿no? Recuerden que estas se llaman, en variable real, se llaman las series alternantes o alternadas, ¿no? Esta es una serie alternante, menos 1 a la n sobre raíz cuadrada, y aquí tengo números pares. Cuando n vale 1, 2, cuando vale 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. Es decir, que dentro de la raíz va la forma par, es decir, 2n. Y la parte imaginaria sería i por la suma. Entonces esta serie la voy a empezar en 0 porque el primer número es positivo. Entonces la empiezo en 0 cuando n vale 0, o la puedo empezar en 2, en 4, en 6, ¿no? Porque como necesito positivo, tiene que ser un número par. Entonces de n igual 0 hasta infinito, ¿de quién? Entonces también es una serie alternante, menos 1 elevado a la n, y abajo tengo las raíces de un número impar, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, etc. Es decir, sobre la raíz cuadrada de 2n más 1. ¿No? Y entonces aquí ya tenemos pues que este que está aquí es la parte real, este sería el x sub n, y esta es la parte imaginaria, y sub n. ¿Cómo son estas dos series? Pues estas dos series, si ustedes miran, estas son series en variable real ya, entonces podemos aplicarle el criterio de las series alternantes, y podemos darnos cuenta que son dos series convergentes, absolutamente, ¿no? Absolutamente convergentes. ¿Por qué razón? Porque si calculo el límite
para x u n, el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x u n, ojo que aquí estoy con valor absoluto, porque su n, x u n es una variable real. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de x u n, pues eso nos da el límite cuando n tiende a infinito de menos 1, valor absoluto, eso es 1 sobre, y nos queda, la raíz siempre es un número positivo, entonces nos queda raíz de 2n, y este límite me dio 0. ¿Mm? Y además, la otra serie también cumple lo mismo. Si le calculan el límite de y sub n, también da 0. Y por el criterio de las series alternadas o alternantes, se puede concluir que las dos series son convergentes. ¿Sí? Luego entonces, la serie que habíamos dado inicialmente, esta serie converge. Es una serie convergente. Ahora, podemos utilizar también un criterio que es un teorema, perdón, de la variable real para resolver para determinar la convergencia de algunas series. Como es, el teorema es el siguiente, ¿no? Que lo voy a escribir acá en variable compleja. El teorema dice lo siguiente, que si la serie de z sub n converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de z sub n da 0. Mucho cuidado con este teorema. Este teorema dice que si sabemos que la serie converge, el límite de z sub n es 0. Pero no significa que si el límite de z sub n es 0, la serie converge, ¿no? Por ejemplo, la serie 1 sobre n es una serie divergente. Y miren que el límite de 1 sobre n da 0. Entonces no significa que si una serie, su límite del z sub n, el límite es 0, esa serie sea convergente. Puede ser divergente o puede ser convergente, ¿no? No sabemos. El criterio no decide. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar este criterio? Pues este criterio lo vamos a utilizar con el contrarrecíproco. Es decir, el contrarrecíproco es si el límite cuando n tiende a infinito de z sub n nos da diferente de 0, entonces la serie para z sub n diverge. ¿Mm? Entonces, esta será la forma como vamos a utilizar este teorema, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos determinar la convergencia de esta serie. La serie desde n igual 1 hasta infinito de n más 1 sobre n más 2 más un medio elevado a la n por i. ¿Mm? Entonces, miren aquí que si nosotros calculamos el límite, ojo que aquí tengo que calcular el límite de z sub n. ¿Quién es z sub n? Z sub n es todo este número. Este es z sub n. Entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito de z sub n. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la parte real n más 1 sobre n más 2 más i por la parte imaginaria
que es 1/2 elevado a la n. ¿Mm? ¿Y esto quién es? Pues esto sería, noten que este y 1/2 a la n, pues de una vez lo podemos simplificar como 1 a la n1 por i sobre 2 a la n, ¿no? Para poder aplicar el límite. ¿Cuánto me da este límite? El límite de n más 1 sobre n más 2 me da 1 y el límite de i sobre 2 a la n me da 0. El resultado me dio 1 y 1 es diferente del número complejo 0. Entonces tenemos que hemos concluido que el límite de z sub n es diferente de 0. Entonces, ¿esto qué implica? Que esta serie diverge. ¿Mm? Muy bien, podemos utilizar también los otros criterios, criterios de comparación directa, criterios de comparación en el límite, etc. Y para finalizar, vamos a mirar cómo utilizar entonces el criterio del cociente y el criterio de la raíz, que esos son que los criterios que más a menudo se utilizan en la parte de series. Entonces, ¿cómo es el criterio del cociente? Entonces, el criterio del cociente, si tenemos nosotros la serie para z sub n, miren que coloco solo la sumatoria z sub n. No me importa si n empieza en 0, empieza en 1, empieza en 5 y llega hasta infinito. Si una serie converge, converge desde 1, converge desde 5, converge desde 1000, etc. Y si una serie diverge, también diverge desde cualquier valor que inicie la serie, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a escribir simplemente sumatoria de z sub n para referirnos a una serie. Entonces, si nosotros tenemos que la serie z sub n con z sub n tiene que ser diferente de 0 para poder utilizar el criterio del cociente. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos dice el criterio del cociente? El criterio del cociente nos dice que si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de z sub n más 1, es decir, reemplazar en la serie el n por n más 1, y le sacamos el cociente con z sub n. En la variable real estaba el valor absoluto. Acá que vamos a tener en cuenta el módulo. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito del módulo de z sub n más 1 sobre z sub n es menor que 1, entonces concluimos que la serie converge. Si es mayor que 1 ese límite, la serie diverge. Y si nos da igual a 1, el criterio no decide. Entonces nos tocaría utilizar otro criterio para poder determinar en ese caso, ¿no? Lo mismo ocurre con el criterio de la raíz. Entonces, en el criterio de la raíz únicamente cambia el límite. Es calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de el módulo de z sub n. Entonces, si nosotros calculamos la raíz enésima del módulo de z sub n y ese límite nos da menor que 1, entonces la serie converge. Y lo mismo que el criterio del cociente. Si es mayor que 1, diverge. Si es igual a 1, el criterio no decide. ¿Mm? Ahora, en la variable real uno utilizaba otro valor absoluto acá, porque podría pasar que por tener una raíz, por ejemplo, cúbica, raíz quinta de un número negativo me da negativo y el valor absoluto es para que se me vuelva positivo. Acá en la variable compleja no lo vamos a tener en cuenta, ese que acá sería el módulo, no valor absoluto sino módulo, porque ya se sobreentiende que al calcular este módulo el resultado nos da un número positivo. ¿Mm? Entonces aquí simplemente es la raíz enésima del módulo
de z sub n. Muy bien, vamos a hacer un par de ejemplos para, eh, o vamos a hacer solo uno para no extender más el video. Vamos a hacer un ejemplo y ese ejemplo lo vamos a resolver. Se lo puede hacer por los dos métodos, tanto por el criterio del cociente como por el criterio de la raíz, y vamos a llegar a la misma conclusión de convergencia de la serie. Y ustedes pueden revisar los ejercicios que están en los apuntes de clase en variable compleja de la unidad 5, y ahí hay otros ejercicios resueltos. Entonces vamos a determinar la convergencia de la siguiente serie. La serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 más i sobre 1 menos i raíz de 3 o menos raíz de 3 por i. Y esto a la n. Miren que esta serie yo la podría hacer de tres formas. Una podríamos hacerle por una serie geométrica, ¿no? Esta serie es de tipo geométrico. Sería z elevado a la n. Y simplemente sería, vamos a hacerla por las tres formas, ¿no? Entonces, primero por serie geométrica. Entonces, tenemos en este caso que z valdría 1 más i sobre 1 menos i por raíz de 3. Entonces, ¿qué debo calcular? El módulo de z. Entonces, el módulo de z me quedaría el módulo de 1 más i sobre el módulo de 1 menos i raíz de 3. Y esto me quedaría módulo de 1 más i es raíz cuadrada de 2, y módulo de 1 menos raíz de 3 sería 1 más 3, 4, raíz de 3, 2. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es un valor como 0.7 aproximadamente, menor que 1. ¿Qué hemos obtenido? Que el módulo de z es menor que 1. ¿Qué concluimos? Que la serie converge, ¿no? Entonces hemos desarrollado por series geométrica, como una serie geométrica. Vamos a hacer la siguiente por el criterio de la raíz. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues debemos calcular el siguiente límite. Límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la raíz enésima del módulo de z sub n. ¿Y esto quién es? Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima, la voy a escribir mejor de esta forma, 1 elevado a la n, y me quedaría el módulo de 1 más i sobre 1 menos i raíz de 3, y todo esto elevado a la n. Por propiedades del módulo, el n lo puedo sacar. Entonces aquí podemos observar que 1 menos n con n, al multiplicarlos, se simplifican y me queda simplemente el límite cuando n tiende a infinito de la constante módulo de 1 más i sobre 1 menos i raíz de 3, que como lo vimos arriba, este valor es raíz de 2 sobre 2, que también es menor que 1. Entonces, por el cociente de la raíz, el límite que hemos calculado nos dio menor que 1. Eso significa que la serie converge. Y por último, podemos desarrollar este ejemplo también por el criterio del cociente. Por el criterio del cociente, debo calcular el límite cuando n tiende a infinito del módulo de zn más 1 sobre z sub n. Entonces, vamos a encontrarlo. Entonces lo voy a escribir. ¿Esto quién sería? El límite cuando n tiende a infinito de el módulo. ¿Quién es el numerador? Z sub n más 1. ¿Quién es z sub n más 1? Como z sub n es 1 más i sobre 1 menos i raíz de 3 elevado a la n, entonces z sub n más 1 es 1 más i
sobre 1 menos i raíz de 3 y todo esto elevado a la n más 1. Y si lo divido entre z sub n, que sería 1 más i sobre 1 menos i raíz de 3 y todo esto a la n. Esto me queda el límite cuando n tiende a infinito, y al simplificar, si nosotros simplificamos este con este, entonces me queda elevado a la 1, que esto sería módulo de 1 más i sobre 1 menos i raíz de 3. Y esto ya vimos de arriba que era raíz de 2 sobre 2 menor que 1. Esto significa que no importa el criterio que utilice, debo llegar a la misma conclusión. La serie que nos habían dado es convergente. Bueno, con esto entonces a ustedes les dejaré unos ejercicios para que practiquen la parte de sucesiones y series acá en la variable compleja. Hasta pronto.